El Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos les da la más cordial bienvenida a nuestra segunda conferencia virtual previa a nuestro 22º coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa, Diversidad e Igualdad de Oportunidades en tiempos de pandemia. Esta tarde nos acompaña la subdirectora académica, la doctora Karen Aida Ortiz Cortés, quien nos brindará un mensaje de bienvenida. Con el gusto de saludarles, con el gusto de estar aquí compartiendo este espacio con la familia de Special Olympics, que tienen una gran presencia a nivel internacional y a nivel nacional. Sabemos que en este 22º coloquio de Educación Especial e Inclusión Educativa, Diversidad de Oportunidades e Igualdad en tiempos de pandemia, es necesario visibilizar oportunidades que no solo tengan que ver con este espacio inmediato, sino que podamos identificar, por ejemplo, a la actividad física como una posibilidad de todas, de todos, en todo momento. Entonces, me parece que el eje de la actividad física para personas con discapacidad es importante visibilizarlo como una gran posibilidad de oportunidad. Special Olympics nos participa con una conferencia el día de hoy, pero sabemos que el tema no solo es estar desde estos espacios virtuales, sino de algún modo poderlo llevar a la práctica, poderlo llevar a nuestras comunidades, a nuestra familia, y es por ello que Special Olympics nos ha colaborado también con una capacitación, una certificación, que ya más adelante podremos hablar, pero sí quiero decirles que para este coloquio es importante tener la presencia de otro organismo internacional y evidentemente la presencia de Fernanda Martínez desde la Dirección de Vinculación Institucional. Es muy grato para nosotros contar con tu presencia, Fernanda. Bienvenida al IMSET, esta es nuestra comunidad, y bueno, con el compromiso de seguir generando posibilidades para nuestra comunidad, para nuestros estudiantes y nuestros docentes del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Reciban de parte de nuestra directora general, la maestra Cecilia Serrarás, un saludo y bueno, que comiencen esos trabajos de conferencia. Gracias, Rosy. Les comento más o menos la mecánica. Al finalizar la conferencia, se dará lectura a sus comentarios o preguntas generadas por medio del Facebook. Tengo el gusto de presentar esta tarde a la maestra María Fernanda Martínez Vives, licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, acreditada por la Academia de Liderazgo de Special Olympics Internacional en el periodo 2016 al 2019, ha complementado su formación profesional con los diplomados en estudios de integración europea, diplomado en Historia de las Religiones del Mundo por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha participado en el curso Inclusión Educativa y Síndrome de Down, así como en el Congreso Síndrome de Down hacia una integración familiar, educativa, médica y social por la Universidad de Monterrey. Dentro de su experiencia laboral, se desempeñó como gerente de promoción y afiliación del programa Lazos de la Fundación México Unido. Contribuyó como coordinadora académica del proyecto de modelos de Naciones Unidas en la Escuela Tomás Alva Edison. Colaboró como asesora de tesis en la Universidad Iberoamericana. Se desempeñó como profesora a nivel preparatoria en la Escuela Tomás Alva Edison y participó como asistente de investigación del Instituto Tecnológico Autónomo de México y actualmente directora nacional de vinculación institucional de Special Olympics México, con la conferencia Discapacidad Intelectual y Lenguaje Correcto. Y a nombre de todos los que formamos parte de Special Olympics, les agradecemos muchísimo esta oportunidad de participar con ustedes y de estar cerca del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Muchísimas gracias. Vamos a empezar hablando un poco de qué vamos a platicar en esta hora que tenemos juntos. Primero, vamos a hablar un poco brevemente una introducción de qué es Special Olympics México, a qué nos dedicamos y qué es el trabajo que hacemos, quiénes son nuestros atletas. Y después vamos a entrar ya a hablar del tema de la discapacidad intelectual
cómo ha cambiado la concepción que se tiene de las personas con discapacidad intelectual y la percepción del concepto de la discapacidad intelectual a lo largo del tiempo. Y después vamos a hablar de cuál es la forma correcta para hablar de las personas con discapacidad intelectual y a las personas con discapacidad intelectual. Entonces, esto lo vamos a hacer combinando conversación con algunos videos que me parece que van a ser muy claros para que puedan entender lo que vamos a hablar. Entonces, justo me gustaría empezar enseñándoles un video que muestra de una forma muy clara el trabajo que hacemos en Special Olympics. ¿Qué es normal? ¿Qué es especial? Para casi todo el mundo, normal pareciera ser que más de 200 millones de personas con discapacidad intelectual sean marginadas, aisladas y silenciadas. Es normal que no vayan a la escuela. Es normal que no accedan. Los adolescentes sean abusadas. Es normal que sus derechos no se respeten. Es normal que la ignorancia de la sociedad los siga haciendo invisibles. Pero no es normal. Especial es ver cómo esas personas pueden, a través del deporte, integrarse. Especial es ser testigos de su esfuerzo, de su dedicación, de su alegría. Especial es sentir cómo el espíritu deportivo ha logrado cambiarle la vida a más de 4 millones de atletas, más de 1 millón de entrenadores y voluntarios, y a millones de familiares. Especial es eso que construimos como comunidad cuando nos dan oportunidades. A través de programas de deporte, educación y salud integral, en Olimpiadas Especiales luchamos para que cada día más y más personas con discapacidad intelectual tengan una vida normal. Luchamos para que la inclusión, la integración y el respeto de sus derechos sean la norma, y que la inactividad, la intolerancia y la injusticia sean cada vez más un. Para llevar a cabo esta lucha, necesitamos que más y más gente nos apoye, para que cada persona con discapacidad intelectual sepa que, detrás de ella, hay un movimiento luchando por sus derechos, sus libertades y su integración a la sociedad. Unámonos y hagámosle saber que no están solos. Unámonos para que lo especial sea lo normal. Olimpiadas Especiales. Gracias, Rosy. Perfecto. Bueno, como pudieron ver, el video, además de ser un hermoso video por todas las imágenes que tiene, deja muy claro qué es lo que hacemos y cuál es la misión que tenemos en Special Olympics México. Special Olympics México es parte de Special Olympics Internacional, que es un movimiento mundial que nace en 1968 con la familia Kennedy, porque dentro de la familia Kennedy tenían un miembro con una discapacidad intelectual. El presidente John F. Kennedy tenía una hermana, Rosemary, que tenía una discapacidad intelectual, y en medio de la década de los 60, que ahorita vamos a platicar cómo era la concepción de la discapacidad intelectual en ese momento, pero cuando el tema era completamente un tabú, otra de sus hermanas, Eunice Kennedy Shriver, empieza a luchar por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y funda el movimiento de Special Olympics, que hoy a nivel mundial tiene presencia en más de 200 países. ¿Podemos poner la siguiente lámina, por favor, Rosy? En México atendemos a más de 38,600 atletas con discapacidad intelectual en 27 estados de la República. Tenemos presencia desde 1987, es decir, más de 30 años. Tenemos 25 diferentes deportes de tipo olímpico y tenemos 7,920 entrenadores que son voluntarios. Todos nuestros entrenadores son voluntarios y además de eso contamos con 5,450 voluntarios más para cualquier otro tema. Tenemos una red de apoyo familiar en la que atendemos a 28,000 miembros de familia. Entonces, bueno, pues la idea de que puedan ver
estas cifras de México es para que nos conozcan un poco más. Yo sé que más adelante van a tener oportunidad de conocer más sobre el deporte y van a poder conocer más sobre el trabajo de Special Olympics cuando tengan la certificación, pero en este momento me parece importante empezar platicando qué hace Special Olympics, quiénes somos y qué hacemos en México. Entonces, si podemos pasar a la siguiente lámina, Rosy, por favor, para poder entrar ahora sí el tema de la discapacidad intelectual. Y cuando hablamos de la discapacidad intelectual es uno de esos temas que parece que todo mundo sabe de qué se trata. Cuando le decimos a alguien, ¿tú sabes qué es la discapacidad intelectual? Lo más probable es que diga, sí, claro, sí sé qué es, pero en el fondo es de esos temas que sabes, pero no realmente sabes, que sí tienes una idea, pero no estás completamente seguro de tener toda la información correcta. Entonces, por eso nos parece tan adecuado tener una plática en la que se hable sobre discapacidad intelectual. Y además, desafortunadamente, todavía hay algunos tabús en la sociedad y entonces pareciera que no nos gusta hablar de la discapacidad intelectual. Y tenemos que hacerlo porque es algo de lo más natural y que es parte de la sociedad y de la vida misma. Entonces, también por eso nos parece tan importante tener o es tan pertinente tener una plática con un tema como estos. Aquí les puse una definición de qué es la discapacidad intelectual, que más allá de leerla, de estudiarla, de analizar sus partes y de decirles tomen nota o apréndansela o así, para nada. Simplemente es como para entender que la discapacidad intelectual tiene ciertos rasgos o ciertas características que definen la discapacidad intelectual. Lo más importante es que es una condición de vida que se puede caracterizar por algunas limitaciones que pueden ser significativas o pueden ser moderadas o leves. Algunas limitaciones cognitivas, de aprendizaje, adaptativas o de conducta, y que también no necesariamente la discapacidad intelectual se detecta en los niños al nacer. Algunas veces aparece después de los 18 años, algunas veces se va detectando conforme va avanzando el nivel de madurez de los niños o de los bebés y se ve que hay algo diferente. Y en muchos casos también la discapacidad intelectual es adquirida debido a un accidente, alguna enfermedad o algo así. Entonces, como pueden ver, la definición de discapacidad intelectual es súper amplia, abarca un espectro enorme y a mí me parece importante mencionarla solo como para encuadrar un poco, pero realmente vamos a ir entrando mucho más en esto. Lo siguiente que vamos a ver es un video que habla muy claramente del movimiento de los derechos de las personas con discapacidad y que me parece que va a ser una muy buena entrada para que de ahí podamos seguir discutiendo sobre esto. Entonces, podemos poner el siguiente video. Gracias, Rosy. En el año 1954, imágenes como estas eran comunes. La sociedad de la época no permitía a afrodescendientes en las universidades y los trataba injustamente a causa de una diferencia: el color de su piel. Por ejemplo, les tocaba sentarse en la parte de atrás del bus y no podían usar los mismos bebederos que usaban los blancos. Debían usar bebederos especiales, bebederos solo para negros. Durante muchos años, la población afrodescendiente vivió la injusticia de no tener garantizados los mismos derechos que sí tenían garantizados los que tenían la piel más clara. Sin embargo, muchas personas que sabían que ahí había un problema y que tocaba solucionarlo, lucharon para cambiar esa situación. Después de algún tiempo y muchas luchas, en 1964 se aprobó el Civil Rights Act, un papel que dice que sí, los afrodescendientes sí tienen los mismos derechos que los blancos y no debe existir ninguna clase de discriminación en su contra. Aunque con que ese papel existiera y estuviera en el Congreso no se iba a arreglar todo de la noche a la mañana. Una ley es un papel y para que llegue a la realidad hace falta mucho más trabajo. Es aquí donde recordamos personajes como Martin Luther King,
como Mohamed Ali, como Malcolm X, como Tommy Smith y John Carlos, y bueno, como tantos otros que llevaron el mensaje de ese papel a la base de la cultura y realmente ayudaron a cambiar formas de pensar en los hogares norteamericanos y dieron pie para que algo como esto fuera posible, para que cupiera en la cabeza de los norteamericanos que un presidente afrodescendiente los podía representar a todos. Hoy en día el problema no se ha acabado, pero es solo una minoría la que insiste en un concepto tan salvaje y arcaico como el del racismo. Ahora, vean esto. Para el principio del siglo XX, un legado histórico que trataba a las personas con discapacidad como fenómenos, como retardados o como incapaces, había logrado que la discapacidad fuese considerada por la mayoría de las personas como una maldición o como un castigo divino. La sociedad de la época entendía las diferencias físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales como algo inaceptable y creyó que lo correcto era esconderlas o construir lugares donde vivieran aisladas. Así, los ciudadanos supuestamente normales se desentendieron de las personas con discapacidad y continuaron construyendo un mundo excluyente, lleno de barreras. Muchos fueron encerrados de por vida en esas instituciones, incluso en contra de su voluntad, para sufrir tratos inhumanos y degradantes. No se les permitía tomar decisiones y se les hizo creer que jamás podrían vivir por ellos mismos. Se les hizo creer que eran menos, que no eran suficiente. De hecho, se los llamó minusválidos. Durante la primera mitad del siglo XX, el pensamiento de los médicos era que las personas con discapacidad debían ser curadas de su enfermedad y que en el momento en que estuvieran sanos, volverían a ser parte de la sociedad. De terapia les hicieron creer que su problema se les quitaría, pero mientras ese día llegaba, ¿qué? En algunos lugares hasta se esterilizaba a las personas con discapacidad o existían leyes que les prohibían casarse o incluso aparecer en público. La marca de la discapacidad se creó utilizando los mismos colores que los de un hospital y se pregonó con orgullo el nuevo y maravilloso concepto de la integración, pero en vez de incluirlos realmente, se los integró solo en una parte de la sociedad y así se inició una nueva forma de segregación, mientras que las personas con las discapacidades más complejas seguían presas en instituciones cada vez más inhumanas. Durante la segunda mitad del siglo, ya se tenía claro que eso era un problema y cogió fuerza un movimiento que buscó acabar con esa opresión. Inspirados en otros movimientos de derecho civil, las personas con discapacidad empezaron a manifestarse demandando sus derechos. Activistas lucharon por lograr avances en accesibilidad a los sistemas de transporte masivo, a los sitios públicos, a la información, a la salud, a la educación, al empleo, es decir, a las cosas básicas que cualquier persona tiene derecho. Personas con discapacidades severas crearon los primeros centros de vida independiente para volver a ser parte de la comunidad y poder dirigir sus vidas ellos mismos. Se empezó a usar la consigna nada sobre nosotros, sin nosotros, y así se empezó a participar en el proceso de diseñar leyes que realmente los tuvieran en cuenta. La lucha a través de los años ha desembocado en un movimiento de derecho civil en todo el mundo. En los países desarrollados y en los que están en desarrollo, las personas con discapacidad demandan sus derechos, demandan su libertad y su igualdad de oportunidades. Y aparte de las leyes que en cada país se han ido desarrollando, en 2006 aparece la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, un instrumento internacional que dice que la discapacidad no la tiene la persona, sino que resulta de la interacción entre personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud del entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Y al igual que un negro no tiene racismo, sino que el racismo aparece cuando un tipo señala a otro por el color de su piel, yo no tengo discapacidad, sino que la discapacidad aparece cuando yo debo de estar en igualdad de oportunidades con el otro. Lo que tienen las personas son algunas limitaciones que pueden sobreponerse gracias a ciertos ajustes que implementados garantizan la igualdad de oportunidades. Y pilas, son la sociedad y el gobierno los que tienen que garantizar estos ajustes. Si no los garantizan, estaríamos aceptando discriminaciones y abusos que a estas alturas no debemos permitir. Entonces, sabemos que no es ni exclusión ni integración lo que necesitamos, sino una verdadera inclusión social. Y es nuestro deber llevar las leyes que tenemos a la calle y producir el cambio de no ver a las personas con discapacidad como unos enfermos, sino como sujetos de derechos, ciudadanos como todos nosotros. Despierten, ayúdenos a cambiar esta situación.
Como pudieron ver en el video, la verdad es que me parece que lo explica muy claro, pero aquí lo importante o una de las cosas importantes que me gustaría rescatar del video es cómo cambia la concepción o el modelo con el que se ve a las personas con discapacidad. Vamos del modelo rehabilitador, en donde lo que se buscaba era normalizar a la persona, era porque se consideraba que estaba enferma, entonces había que curarlos, había que normalizarlos. Lo más común era que las personas con discapacidad con discapacidad intelectual, sobre todo, estuvieran institucionalizadas. Era muy común que para una familia en la década de los 60 o antes, tener a un hijo o un miembro con discapacidad intelectual fuera visto incluso como una maldición, un castigo divino, un pecado cometido, y por eso Dios les mandó un hijo con una discapacidad intelectual. Y entonces era muy común que los institucionalizaran, que los dejaran en una institución como internados, y que no se les reconociera ni siquiera como parte de su propia familia. Entonces, todo esto estaba centrado en la discapacidad de la persona. Y el punto de todo esto era que se tenía esta idea de que como estaban enfermos había que normalizarlos. Y entonces también se les sometía a unos tratamientos terribles pensando que iban a curarse o aliviarse de la enfermedad que tenían, cosa que no sucedía, y lo único que pasaba era que se maltrataba muchísimo a las personas con discapacidad, se les realmente, incluso puedo decir que hasta torturaba con estos tratamientos. Lo que vemos fue el cambio de este modelo rehabilitador al modelo social, en donde se reconoce primero que son personas sujetas de derechos como cualquier otra persona, pero también se reconoce que la discapacidad es el resultado de la interacción con el medio ambiente. Es decir, dicho de otra forma, se reconoce que la sociedad en muchos casos es discapacitante para la persona. Y voy a poner un ejemplo donde, bueno, que ya lo dijeron ahorita, ¿no? La verdad es que me parece importante retomarlo. Bueno, la persona no tiene discapacidad si encuentra una rampa, si es usuario de silla de ruedas, si va caminando por la calle y encuentra una rampa y puede subir a una banqueta, no tiene ninguna discapacidad. Pero si no hay una rampa, sí se encuentra en una situación de discapacidad porque no puede seguir avanzando por su camino, y es la sociedad quien es discapacitante para esa persona. Entonces eso es muy interesante, cómo cambia del modelo rehabilitador al modelo social. Y otra cosa que es muy importante, y que aquí es donde Special Olympics tiene su principio, es que estamos basados en las habilidades de las personas. Nos concentramos en todas las habilidades que tienen las personas con discapacidad intelectual. Entonces, esto simplemente es una reflexión, porque esto que ya hayamos cambiado a un modelo rehabilitador no quiere decir que ya no exista lo otro, no quiere decir que ya está completamente superado. Ojalá pudiera yo decir que está completamente superado y que ya no es así. Desafortunadamente no es así. Todavía existen estos tabús, todavía hay gente que sigue viendo a la discapacidad como una enfermedad. Todavía hay quienes piensan que se les puede curar o normalizar, por decirlo de alguna manera. Todavía hay quienes piensan que son niños toda la vida. Este modelo rehabilitador también era muy paternalista. Esta idea de que son niños toda la vida. Entonces, aunque se ha avanzado muchísimo camino en el tema de derechos, reconocimiento de habilidades y demás, no estamos del otro lado. Este es un trabajo que tenemos que seguir haciendo y que todos lo podemos ir haciendo y construyendo. Por eso es importantísimo esto, para que todos lo sepamos, lo conozcamos y podamos ir cambiando estas percepciones. Ojalá llegue un día en que no tengamos que estar hablando de esto, no tengamos que estar hablando de la importancia de dejar de ver a la discapacidad como una enfermedad,
porque todo mundo entienda que es una condición de vida. Entonces, aquí la reflexión es esa, no porque veamos que hay un modelo social y de derechos quiere decir que ya no exista lo otro. No, esto es un trabajo que lleva muchos años y que es tarea de todos seguir haciendo para lograr terminar con estos todavía vestigios del modelo rehabilitador que todavía existen. ¿Me ayudas con la siguiente, Rosy, por favor? Estos cuadritos los vimos explicados en el video y también es parte de cómo ha ido cambiando y evolucionando el concepto de discapacidad a lo largo del tiempo en la sociedad. Y vamos desde un modelo de exclusión donde totalmente estaban considerados afuera de la sociedad, o sea, ni siquiera eran considerados parte de la sociedad. El modelo de segregación empieza a reconocerlos, dice, ok, ellos son un grupo, pero no son parte de la sociedad, que es este que ven el superior derecho. El modelo de integración ya los acepta dentro de la sociedad, pero dentro de su mismo grupo, no todos interactuando completamente. Y finalmente lo que queremos es una verdadera inclusión en la que todos seamos parte de la misma sociedad, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones y con el mismo reconocimiento de personas para todos. Aquí a mí me gusta poner un ejemplo que me parece muy claro, porque me parece que a todo mundo le va a quedar muy claro esto de la diferencia de la integración y la inclusión, ¿no? No es lo mismo que te inviten a la fiesta a que te saquen a bailar, ¿no? Entonces, si pensamos en el modelo de integración, pues sí que padre, te invitan a la fiesta, pero igual y estoy aislado en un rincón en la fiesta y nadie me hace caso. No es lo mismo. ¿Qué es lo que queremos? No queremos nada más invitarlos a la fiesta y decirles, ay, sí, vengan, son parte de la fiesta, somos parte de la misma sociedad. No queremos eso. Queremos invitarlos a bailar. Y queremos invitarlos a bailar porque queremos que sean parte de la sociedad. Pero no solo queremos invitarlos a la fiesta, invitarlos a bailar, sino queremos que nos ayuden a organizar la fiesta. O sea, esto tiene que ir más allá. No nada más queremos bailar con ellos, no nada más queremos trabajar con ellos en la sociedad, no nada más queremos que los niños estén incluidos en las escuelas, en el deporte, verlos en equipos, no nada más queremos eso, queremos que también nos ayuden a tomar decisiones, que nos ayuden con su testimonio de vida, que nos ayuden con su ejemplo. Entonces, eso es... el ejemplo me parece clarísimo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos tratando? ¿Qué es lo que hacemos en Special Olympics? Los invitamos a jugar con nosotros. No nada más reconocemos que está bien que jueguen en un equipo. No, los invitamos a jugar en nuestro mismo equipo. Pero además de que juegan en nuestro mismo equipo, los tomamos en cuenta y les decimos, ¿qué piensas tú de las reglas del juego? ¿O qué piensas tú que podríamos hacer para mejorar esto? ¿No? ¿Qué hacemos en Special Olympics? Tenemos miembros en la Oficina Nacional que tienen discapacidad intelectual y que están perfectamente igual de contratados como el resto del equipo. Somos 7 personas nada más, de las cuales uno tiene discapacidad intelectual y es parte de todas las juntas, de todas las tomas de decisiones. ¿Qué hacemos en Special Olympics a nivel nacional y a nivel mundial? Hay personas con discapacidad intelectual en el consejo. Entonces, realmente lo que queremos hacer es justo dar el ejemplo de que podemos jugar con ellos en el mismo equipo, literalmente usando la analogía del deporte. Podemos jugar en el mismo equipo que las personas con discapacidad intelectual y no solo eso, pueden enriquecer muchísimo nuestro juego, pueden ayudarnos muchísimo con sus ideas y siempre tienen muchísimo que aportar. Entonces, me parece que más allá de ver el cuadrito y de ver las figuritas todas ya en un mismo circulito y decir que bien, ya están todos juntos, no nada más queremos que estén juntos, lo que queremos es que realmente sean parte de todo lo que tenemos derecho todos por ser seres humanos y estar dentro de esta sociedad. Entonces, ahora sí vamos a empezar a hablar un poco del lenguaje. ¿Qué es esto del lenguaje? ¿Me ayudas con la siguiente, Rosy, por favor?
hablando del tema que sea, siempre es lógico, las palabras que usamos importan, en donde estemos, ¿no? En el contexto en el que estemos, las palabras que usamos importan. Si yo oigo, típico de una maestra que oye a un estudiante hablar con groserías y así, pues, ¿qué va a pensar la maestra? Pues que en su familia todos son muy mal educados, porque hablan con ese tipo de palabras y ahí lo aprendió. Y entonces la maestra se va a hacer una preconcepción de ese niño y de esa familia por las palabras que ese niño estaba usando. No sabemos si realmente en su familia hablan así, todos, todo el día, y por eso él habla así, pero no sabemos si hablan así en su familia, pero son una familia educadísima, pero no sabemos tampoco si ese día ese alumno estaba enojadísimo y sacó todo el repertorio de malas palabras que sabía. No sabemos, pero sí las palabras que se usan pueden hacer que nos creemos o tengamos una preconcepción de las personas o de las cosas. Y este ejemplo que parece muy burdo me sirve mucho para explicar que sucede lo mismo con las personas con discapacidad intelectual. El lenguaje que usemos para referirnos a ellos puede ayudar a seguir creando estereotipos o a desaparecerlos. Puede ayudar a que siga habiendo cada vez más barreras, más desconocimiento, más miedo o a irlo derribando. Entonces, es por eso súper importante que cuando hablemos de la discapacidad, en donde estemos, con quien estemos, usemos un lenguaje correcto. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos hablando de personas a las cuales queremos quitarle este estereotipo con el que han tenido que vivir porque así les tocó, porque desafortunadamente la sociedad lo fue creando, no porque se lo merezcan ni porque lo sean. Entonces, por eso es la importancia de usar un lenguaje correcto. Y entonces, así como decimos, no, cuando estoy, obviamente si estamos en una reunión de directores en la oficina, pues tratamos de hablar muy bien para crear una buena imagen, ¿no? Pues cuando hablamos de la discapacidad y nos refiramos a las personas con discapacidad intelectual, funciona exactamente igual. Todos debemos de usar un lenguaje adecuado, el lenguaje correcto, el lenguaje inclusivo, para que podamos crear una buena imagen. No sabemos quién nos está escuchando, no sabemos si a partir de lo que nosotros decimos se puede crear una concepción equivocada para alguien, o no sabemos si nos está escuchando alguien que tiene en su familia a alguien con discapacidad intelectual y se pueda sentir mal. No sabemos, entonces seamos cuidadosos con las palabras que usamos. Ahora les voy a enseñar otro video que justo habla de esto, de la importancia... Ah, no, todavía no va un video, perdón, Rosy. Me pones la siguiente lámina y luego ya el video. Ah, no, sí va el video. Ok, está perfecto. La que siga, Rosy. Nos han dicho que venimos de Mongolia. O que vamos tarde a los sitios. Otros, intentando no molestarnos, Nos dicen que estamos enfermos. Y luego están los que dicen que somos ángeles caídos del cielo. o que un cromosoma además nos hace mejores personas. Pero cuidado, Nada de esto es cierto. el nombre que ponemos a las cosas Determina cómo las vemos. Si quieres referirte a nosotros, Usa personas con discapacidad. personas con discapacidad. personas. Persona. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sorpresa! Somos personas. Somos personas. Personas con una particularidad. Y atentos y atentas, que aquí viene lo importante. Con discapacidad. Cuando dices persona discapacitada, lo simplificas. Nos discapacitas para todo. Y nosotros no estamos discapacitados todo el rato. Depende del entorno. Una persona con discapacidad física está en situación de discapacidad cuando hay escaleras. En cambio, si hay ascensor, deja de estarlo. Para que las personas con discapacidad intelectual
dejemos de estarlo. Podéis, por ejemplo, tener un poco más de paciencia. Ayudarnos solo cuando os lo pidamos. O hablarnos como lo hacéis con los demás. Pero, El paternalismo y la condescendencia no nos ayudan a nada. Naturalízalo. un apunte más. Cuando vayas a referirte a una persona sin discapacidad, Di, por ejemplo, Personas sin discapacidad. personas normales somos todos. somos todos. Todos Todos. Todo. O nadie. Gracias, Rosy. Bueno, pues ya vieron la importancia de las palabras, ¿no? Y qué poderoso es cuando las personas con discapacidad intelectual nos lo dicen. Parece que nos cuesta trabajo decir persona con discapacidad, y eso todavía es parte del pensamiento paternalista que existió y que de pronto hay gente que dice es que se siente horrible. ¿Cómo voy a decir persona con discapacidad? Porque es la forma correcta, es como se debe de decir. Entonces, no tengamos miedo a usar el lenguaje correcto, no tengamos miedo a usar las palabras que debemos de usar. Perdamos esa cosa de, ay, es que si yo digo discapacidad intelectual se oye fuertísimo, mejor digo está malito o está... No, nada de eso, todo eso es incorrecto. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué es lo correcto? Persona con discapacidad intelectual, ya vimos. No discapacidad mental, es discapacidad intelectual, lo correcto. No decimos persona con capacidades diferentes, ni capacidades especiales, ni personas especiales. Es persona con discapacidad. Porque finalmente todos somos personas con capacidades diferentes. Todos los aquí presentes tenemos capacidades diferentes. Ahora, tampoco decimos discapacitado, incapacitado, enfermo, nada de eso. Primero, porque no es una enfermedad, es una condición de vida, ya lo vimos. Y no decimos discapacitado o incapacitado, porque antes que otra cosa es una persona. Entonces, es una persona con discapacidad, la forma correcta. Siempre antes que cualquier otra cosa va la persona. Otro error es esto que les decía. A nosotros nos ha pasado muchas veces que estamos planeando un evento o una actividad en Special Olympics y nos hablan y me dicen, oye, ¿cuántos niños vienen? Entonces yo siempre les contesto, bueno, mira, niños son 5, pero van los otros 30 que son jóvenes y adultos. Todavía existe esta idea de infantilizarlos toda la vida, de que son niños siempre, y no es así. Son jóvenes, niños, jóvenes y adultos con discapacidad intelectual. No son siempre niños, ¿no? Y la persona tiene la discapacidad, no la sufre, no la padece, tiene discapacidad. También esa es la forma correcta de decirlo. Las personas con discapacidad intelectual no es que tengan capacidades diferentes, porque volvemos a lo mismo, todos tenemos capacidades diferentes. Las personas con discapacidad intelectual tienen diferentes niveles de habilidad y eso es la forma correcta de manejarlo. ¿Me ayudas con la siguiente lámina, por favor, Rosy? Es muy común oír, como también dijeron en el video, decir esto de los angelitos, ¿no? Y entonces cuando es muy común que a una mamá que tiene un hijo o un bebé con síndrome de Down le digan, ay, es un angelito. No, no es un angelito, es un niño. Tiene síndrome de Down, que es una discapacidad intelectual, pero no es un angelito. Decir que es un angelito es parte de esto de infantilizarlos toda la vida y de no poder hablar por las cosas por su nombre. Otra cosa que a mí me parece súper importante recalcar, porque además es muy común oírlo, cuando escuchamos de repente que dicen, ¿es un niño Down? No, no es un niño Down, es un niño que tiene síndrome de Down.
¿no? O tengo un alumno autista, no es un alumno autista, es un alumno que tiene autismo. Otra cosa importante, que también lo dijeron en el video, no decimos personas con discapacidad y personas normales o regulares. Decimos persona con discapacidad y persona sin discapacidad. Esa es la forma correcta. Entonces, porque normales somos todos, regulares, pues yo sí soy bastante regular, o sea, ¿quién es regular? ¿Quién es normal? ¿Quién dice eso? Entonces, seamos cuidadosos cuando hablamos de esto, seamos cuidadosos cuando nos referimos a ellos, porque volvemos a lo mismo, las palabras son muy importantes. La siguiente lámina también muestra, Rosy, si me ayudas, es esta parte del lenguaje correcto y de las palabras. No sufren la discapacidad, las personas no son normales y con discapacidad, no son discapacitados. Hay que usar el lenguaje correcto, persona con discapacidad. Y a mí lo que me parece más importante, y ya vi la hora y estamos llegando justo al momento en el que vamos a empezar preguntas y comentarios, la reflexión con la que quiero terminar es esta, y es lo más importante que quisiera yo dejar ahorita, no porque todo lo demás no es importante, pero quisiera terminar con una reflexión que se ha venido repitiendo a lo largo de toda la presentación y quiero cerrar con eso. Lo más importante es que lo primero es ver a la persona. Siempre lo primero es ver a la persona. El día en que dejemos de ver la discapacidad y veamos a la persona, ese día vamos a ser una sociedad mucho más incluyente. El día en que en el salón de clases dejemos de ver la discapacidad de mi alumno, de mis alumnos, y vea al niño, voy a tener un aula mucho más incluyente. El día que en un trabajo deje de ver la discapacidad de mi compañero y vea a la persona antes que la discapacidad, seremos una empresa mucho más incluyente. Entonces, cuando nos dicen, bueno, pero vamos a tener una actividad con atletas de Special Olympics que tienen discapacidad intelectual y nos da un poco de nervios y no sabemos cómo tratarlos o dirigirles a ellos y así, siempre la respuesta es muy fácil. Es muy fácil. ¿Cómo lo haces? Como a cualquier otra persona, porque ellos antes que cualquier otra cosa son personas. Y lo más importante que siempre decimos, si dejas de ver la discapacidad para ver a la persona, no va a existir ninguna barrera entre las personas con y sin discapacidad intelectual y podremos ser unas personas mucho más incluyentes. Y justo en este sentido tenemos un último video que es de Special Olympics, que habla justamente de la inclusión, de la revolución de la inclusión. Listo. The right to play on any playing field, you have earned it. The right to hold a job, you have earned it. The right to study in any school, you have earned it. The right to be anyone's neighbor, you have earned it. You have taught us that what matters is not power or politics, weapons or wealth. What truly counts is the courageous spirit and the generous heart. The days of separation and segregation are over. Muchas gracias, Rosy, Karen. Yo con este último video termino la presentación. No sé si haya comentarios o preguntas o quieran agregar algo más. Espero haber logrado transmitir el mensaje de la importancia de dejar de ver la discapacidad para ver a las personas. Y muchísimas gracias, Fer. Muy importante, yo creo que muchos nos llevamos mucha reflexión. Y en este momento, Fer, me permito pues dar lectura a algunos comentarios, comentarte que tienen muchísimas felicitaciones
Les envían saludos desde Cualcomán, asimismo del plantel Irimbo. Comentarte que nosotros como plantel INSET, pues tenemos algunas sedes, no únicamente en plantel central, sino en diferentes municipios. Entonces, bueno, también ellos están siguiéndonos por la transmisión. Les enviamos también saludos. Está Cintia Rodríguez, les envía saludos. Danae, les envían saludos. Asimismo, la Came Alfredo comenta y felicita por las conferencias previas. Jackie Martínez dice, hermosos videos de Olympics, felicidades por esta conferencia. Debbie Moreno dice, pide por favor concepción de discapacidad intelectual antes y ahora. Yadira Carrillo dice, el grupo de pedagogía agradece las conferencias, ya que nos tocan aulas y nos ayuda a aplicar y actuar de manera correcta. Juana Miroslava dice, comenta que es un excelente video y un tema demasiado importante para la humanidad. Asimismo, Cassandra Munguía dice, comenta que el video está muy bonito, que muchísimas gracias por esta conferencia. Asimismo, Jimena Saldívar comenta que es increíble el concepto del video y el mensaje que nos transmite. Yasmín Rangel Díaz, gracias por la plática, es muy importante. Fernanda Gaona comenta que es excelente tema y muy importante. Janet Rodríguez dice que es muy padre la organización y súper admirable su trabajo. Muchas gracias por compartir con nosotras toda tu información. Came Alfaro comenta que es interesante recordar toda esta historia. Karen García comenta que le encanta y que es muy noble tu labor. Carolina manda un saludo a Fer, comenta que fue voluntaria desde hace 5 años. Asimismo, Jackie Martínez comenta, wow, impactante la historia, qué bello que nos compartas estos tesoros tan valiosos. Asimismo, Karen García comenta que le encanta este tema, pues siempre se dice que debe haber igualdad entre personas, pero en realidad lo que debe de haber es equidad con respeto a las capacidades de cada persona. Andrea Méndez dice, comenta que es muy interesante y gracias por toda esta información. Debbie Moreno comenta que la verdad está haciendo un excelente trabajo como institución. La información que se está brindando es muy buena. Creo que en lo particular estoy aprendiendo en términos que no conocía y que muchas personas como yo desconocen esta información. Monse comenta que es muy interesante este tema porque no tienen discapacidad, solo somos diferentes, somos punto de vista, todos somos únicos e inigualables. Fernando Becerra comenta que es un excelente tema y manda saludos desde Puebla. Luz comenta que le encantaría que como sociedad cambiáramos tanto el grado de, por ejemplo, generar leyes donde cada empresa, negocio o comercio, sobre todo grande, diera empleo a personas con estas características sin tener que poner un nombre, partiendo de que las personas tienen derechos. Ceci comenta que hay un nuevo modelo aparte de atención de diversidad. Asimismo, dice Daniela Linares, comenta que es una excelente conferencia con puntos muy importantes para trabajar y aplicar como docente a nivel preescolar. Salud Vázquez comenta que es muy importante crear un ambiente con un lenguaje correcto. Una psicóloga comenta exactamente, siempre lo he dicho, todos tenemos distintas discapacidades y somos excelentes en lo que sabemos. Yadira Ramírez comenta que le encanta aprender a usar el lenguaje correcto. Aquí sí se aplica no como los inventos del lenguaje inclusivo. Bueno, muchas gracias por permitirnos aprender esta temática tan interesante. Asimismo, bueno, Fer, pues es infinidad de felicitaciones. Hay una infinidad de mensajes. Dice, aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo hacer como docente para que los niños de preescolar y primaria vean y acepten a los niños con discapacidad y se realice una verdadera inclusión? Esa sería una pregunta, Fer. Sí, claro, Rosy. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por todos los comentarios. De verdad, me da muchísimo gusto que les haya gustado, que les haya realmente llegado el mensaje y bueno, pues
finalmente eso es lo que queremos, llegar a más personas con este mensaje. Muchísimas gracias. Esa pregunta, Rosy, con mucho gusto la contestamos y voy a hablar en específico de un programa que tiene Special Olympics a nivel mundial que se llama Atletas Jóvenes. El programa de Atletas Jóvenes que se puede aplicar en niños de preescolar con discapacidad y sin discapacidad intelectual en las escuelas, que es una de las propuestas que tenemos que se aplique en las escuelas, lo que hace es que es una serie de programas predeportivos y de rutinas de estimulación y de intervención temprana en la que los niños con y sin discapacidad intelectual a través del juego pues empiezan a hacer actividades juntos. La verdad es que a nivel preescolar es una belleza la inclusión porque no hay diferencia y es cuando te das cuenta que todas esas ideas y esos conceptos y estereotipos se empiezan a formar en la mente de las personas ya que son más grandes, ya que son adultos. Entonces, la inclusión a nivel preescolar es padrísima, es una maravilla porque se lleva a cabo de manera natural a través del juego, a través de actividades deportivas. El ejemplo del programa de Atletas Jóvenes de Special Olympics es uno y realmente se hace de manera muy bonita con los niños jugando. Y en la medida en la que la inclusión se les empieza a enseñar a los chiquitos desde edad preescolar y después se sigue reforzando en primaria baja, primaria alta, vamos a tener jóvenes que tengan ya completamente este concepto de la inclusión muy claro, que conozcan la tolerancia, que conozcan el respeto, que conozcan ya cómo es estar con personas con discapacidad intelectual. Y eso nos va a asegurar que tendremos generaciones futuras de adultos, empresarios, personas que toman decisiones que ya tendrán este tema de la inclusión completamente aprendido y como parte de sus principios y sus ideas. Entonces, es importantísimo desde el nivel preescolar empezar con estas actividades de inclusión. Muchas gracias, Fer. Pues de igual manera me permito leer unos últimos comentarios en donde Irene Villa comenta que es una excelente conferencia y excelente información. Ivonne Gómez da las gracias por compartir lo importante del uso de las palabras correctas y más para los alumnos que están en formación. Esmeralda González comenta que está presente, que es una alumna de la UPN. Vigón Quiroz, en el nivel de educación física tenemos que incluir programas que no se orienten para poder enfrentar problemáticas. En los programas no hay ningún dato que nos sirva como referencia. Tenemos que buscar cursos o información al respecto para solucionar y dar el apoyo adecuado a las personas con discapacidad. Entra la doctora Karen Aida. Mi pregunta es, ¿cómo sensibilizar a los maestros de grupo para que se comprometan en la educación de los niños con discapacidad en nivel primario? Pues yo pensaría que sin duda, para tener éxito en un grupo de alumnos y en que ellos puedan entender estos conceptos de inclusión y que los puedan vivir, pues los maestros son clave, ¿no? Entonces, yo empezaría por haciendo este tipo de sensibilizaciones para los maestros. Los maestros deben de saber la responsabilidad que tienen en sus manos al poder transmitir este conocimiento, esta información a sus alumnos y de esa manera hacerlos conscientes de que están ayudando a que tengamos futuras generaciones que sean mucho más incluyentes, que no tengamos que hablarles de inclusión. Ojalá llegue un momento en que no tengamos que sensibilizar maestros para que hablen de inclusión con sus alumnos, para que los alumnos crezcan sensibilizados. Ojalá que llegue un momento en que no tengamos que hacerlo, porque sea parte natural de la sociedad y de lo que hacemos. A mí me parece muy importante que los maestros entiendan que lejos de tener un problema en el salón de clases porque tienen un alumno con una discapacidad intelectual, tienen un abanico de posibilidades y de oportunidades con un alumno de inclusión con discapacidad intelectual en sus aulas, porque la riqueza de tener un compañero con discapacidad intelectual en un salón de clases es enorme, en todas las materias, en la de música, en las curriculares, en la de deportes, en todas. Entonces,
debemos de quitarle a los maestros esa idea de, me pusieron un niño con síndrome de Down en mi grupo. No, al contrario, es una oportunidad enorme de aprender, de enseñar, de compartir todo lo que las personas y los niños con discapacidad intelectual tienen que compartir. Entonces creo que hay que empezar por eso. Hay que empezar por quitar el concepto de que para los maestros es más trabajo. Sí, a lo mejor hay más trabajo, porque hay que hacer adecuaciones curriculares, porque hay que hacer algunas cosas para que estén realmente incluidos, como decimos, para que bailen en la fiesta, para que jueguen en el mismo equipo. A lo mejor sí hay que hacer un poco más de trabajo, pero tampoco es un trabajo tremendo, ¿no? Siempre atrás de un niño con discapacidad intelectual va a haber una mamá o una familia dispuesta a ayudar, siempre, eso también le diría yo a los maestros. Entonces, dispuesto a apoyar a un maestro para que pueda su hijo vivir una verdadera inclusión en la escuela. Entonces, también no están solos los maestros, hay muchos recursos que las mismas escuelas dan, siempre están las familias, hay muchos recursos en línea, y creo que la clave es esa, dejar de pensar que el hecho de tener en tu aula un alumno con discapacidad intelectual es un trabajo extra o es algo que va a ser un problema. Muchas gracias, Fer. Pues ya me permito leer los últimos comentarios, donde dice Araceli Loesa Rodríguez, comenta que es una excelente información. Liz Soria comenta que es egresada de la maestría en dificultades del aprendizaje, que es muy importante dar a conocer este tema y claro, estar actualizados. Tere Zacarías comenta que los videos son muy bonitos, uno de ellos muestra mucha información. Que el último video, Fer, también para todos los que nos siguen, está también en Facebook, en español, el último que nos compartiste, también está ya bien en YouTube de la misma manera. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos mandaron sus comentarios y sus buenos mensajes. Me permito en este momento darle la palabra al director Héctor Bacher, director nacional de deporte en Special Olympics. Hola a todos, muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarlos y bueno, solamente para complementar lo que ha mencionado Fer, primero que nada, pues muchísimas gracias también de estar aquí escuchándola. Y bueno, es un mensaje muy importante y tal y como lo ha mencionado, ¿no? Parafraseando un poquito, la inclusión es algo que queremos ver día tras día, en donde ya no nos veamos con esa parte de hay que capacitar gente para, sino que ya en automático pensemos en que todos somos... todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos las mismas obligaciones, el mismo respeto y demás. Y para eso, también dentro de este coloquio de educación especial e inclusión educativa, vamos a tener un par de talleres. Uno va a ser una certificación con el título Deporte Unificado. Explicando muy brevemente el tema de deporte unificado, es una serie de eventos deportivos en los cuales por medio del deporte involucramos tanto personas con discapacidad intelectual como personas sin discapacidad intelectual en un mismo equipo bajo un mismo objetivo y el mismo punto sobre involucramiento en la sociedad. Si en un equipo de fútbol, voleibol, básquetbol, béisbol, etcétera, unimos personas con discapacidad, personas sin discapacidad para convivir dentro de una cancha, estamos 100% seguros que ellos pueden convivir también dentro de la sociedad, y no ellos, nosotros en general. Ese es el primer punto, o el primer taller que vamos a tener, es una certificación el miércoles 17 de marzo, de 4 a 7 de la tarde, y todo lo que mencionó hace ratito Fer con relación al tema de atletas jóvenes, lo vamos a ver el jueves 18 de marzo. El jueves 18 de marzo el título va a ser una capacitación para atletas jóvenes, en donde todos los que estamos involucrados con el tema de preescolar, papás, entrenadores, maestros, profesores y demás, pueden formar parte de. Aquí, bueno, todo lo que dijo Fer, para atletas o niños de 2 a 7 años pueden estar ahí. Se busca mucho el tema de la psicomotricidad, la convivencia, el juego. Es para personas con discapacidad, sin discapacidad intelectual. Y bueno, estamos muy seguros de que van a ser un par de eventos, tanto la certificación como la capacitación, muy interesantes.
lanzamos por este medio la más cordial invitación y los esperamos para que ese día podamos convivir y compartir diferentes experiencias con relación a estos temas. Muchísimas gracias y cualquier duda, cualquier pregunta, por ahí también dentro de los comentarios pusimos nuestra página web, specialolympics.org.mx, y bueno, pues si no, de todas maneras lo volvemos a poner. Estamos a sus órdenes y buena tarde a todos. Bueno, pues también para esta invitación que nos está haciendo está en el registro de inscripción en la página electrónica del INSET. Pues con esta última participación, a nombre del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, agradecemos tu participación con un pequeño reconocimiento virtual. Muchas gracias, qué lindo. Muchísimas gracias, Fer, muchas gracias, Héctor, Special Olympics, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que nos siguieron por la transmisión en vivo, por medio de Facebook. Y que pasen muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Gracias, hasta luego. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.